Hola, en este video veremos aplicaciones de la herramienta R.StatZonal. En particular estaremos resolviendo este ejercicio que dice así. La región de Valparaíso, la segunda más poblada de Chile con una alta presión hídrica, es un foco clave para la implementación de los planes estratégicos de gestión hídrica, impulsados por la Dirección General de Aguas. Estos planes, como instrumento de gestión de cuencas, se ven complejizados por la falta de coincidencia entre los límites administrativos y las unidades hidrológicas. Para que la DGA pueda priorizar la asignación de recursos y esfuerzos de planificación, se necesita una métrica clara del estrés antropogénico asociado a uno de los usos de suelo más intensivo. Bueno, entonces el objetivo de este análisis espacial es generar indicadores clave de presión poblacional y de uso de suelo urbano al interior de cada cuenca de la región de Valparaíso. Y específicamente estamos buscando estimar la población urbana total y la densidad poblacional urbana en cada cuenca, además de determinar la superficie urbanizada en hectáreas y su porcentaje respecto a la superficie total de cada cuenca. Entonces acá ya tenemos nuestras capas, que como ven igual son todas vectoriales. La población son las manzanas de áreas urbanas, que cada uno de estos polígonos contiene el, el valor de la cantidad de personas habitantes de ese lugar. Por ejemplo, acá viven 428 personas. Y vamos a usar entonces esta herramienta de RStatZonal para poder calcular la densidad poblacional, las hectáreas de superficie que ocupan estas zonas y el porcentaje que representan esas zonas dentro de cada una de las cuencas. Partimos entonces con estas capas y lo primero que necesitamos hacer es transformarlo a raster, ¿cierto? Entonces, rasterizamos la capa de población para obtener, eh, o sea, con el campo de las personas, para que cada uno de los píxeles nos muestre la cantidad de personas habitando en esa área, en esa manzana. Voy a dejar una resolución de 30 por 30 y aquí igual son hartos datos, entonces para que no sea tan pesado. La extensión de salida voy a dejarla en las cuencas, porque esta es como la más grande que tenemos. Y eh, dejaré acá los tipos de salida en IN16, porque como son enteros, para ir acostumbrándonos a sacar las capas en IN16, porque R estacional, como ya lo dijimos en el otro video, ocupa de base capas solo en formato entero. Entonces igual es importante acostumbrarse a pasarlo así inmediatamente y todo estará bien. Ya, entonces acá nos queda nuestro raster. Me parece que estos que no se rasterizaron bien es porque tienen población cero. A ver, chequemos si ocurrió algo malo. Sí, es población cero. Ya, entonces, si eso nos da lo mismo. Ya, entonces, tenemos estos píxeles que como ya debiésemos comprender, los píxeles al rasterizar un vectorial con el atributo que queramos, va a tomar cada uno de los píxeles ese valor del atributo. Entonces, por ejemplo, acá en este polígono viven 49 personas. Entonces, cada uno de estos píxeles que conforman este área, este polígono, va a ser 49. Entonces, esto es tanto útil como un problema, porque por el momento no podemos hacer nada con esta información. O sea, tenemos un montón de píxeles con el número repetido, por así decirlo, pero eh, si sabemos la cantidad de píxeles en este área, podemos calcular la densidad por píxel, ¿ya? La densidad poblacional a escala de píxel. Entonces, ahora el problema es cómo obtenemos la cantidad de píxeles en cada una de estas áreas. Ya, primero voy a guardar esta capa que sacamos y la voy a nombrar población, porque es un raster con los valores de población. Entonces, tenemos esta capa y ahora nos falta la de que nos diga la cantidad de píxeles por cada una de las manzanas, para poder dividirlo y así obtener un aproximado de la densidad poblacional a nivel de píxel. Pero nosotros no tenemos ningún valor del raster que nos pueda diferenciar cada una de las manzanas por separado, porque si se dan cuenta, estos valores de personas se repiten, o sea, hay manzanas que tienen la misma cantidad de personas. Entonces, para poder diferenciarlos, vamos a crear un campo que le pondré ID, y con la calculadora de campos podemos, acá en registros y atributos, con la función peso ID, podemos generar un valor único para cada uno de los registros. Entonces, me dejó un 0. Voy a dejar este 0 en el último número, que es 20.017.
para que no tenga ningún cero, guardar. Ya, entonces ahora que tengo un valor único para cada una de las manzanas de mi capa, voy a rasterizar la misma capa, pero ahora con esa información, con la información que me diferencie el raster cada una de las áreas de manzana. Con la misma resolución de 30 por 30, la misma extensión de salida de cuencas y también el índice 6. Aquí sí que nos va a ser útil que esta capa esté en ese formato. Esto no lo voy a guardar mejor. Entonces aquí entramos a usar el rstat zonal. ¿Por qué? Porque con el rstat zonal podemos contar los píxeles de cada una de las manzanas. Entonces, para eso usamos de base este raster que recién rasterizamos, que son las áreas de manzana con un valor único cada una. Y de cover usamos el mismo, porque lo único que queremos hacer es contar los píxeles. Entonces, da lo mismo cuál usemos de cover, porque al final lo que más nos interesa en este caso es el base, que son las que nos van a designar las áreas de interés, por así decirlo. Entonces esto lo ejecutamos. Ya, se veía extraño, pero creo que es tema de la simbología, así que lo voy a guardar a conteo pix, que es el conteo de los píxeles de las manzanas. Le voy a poner valores en paleta único para que se pueda apreciar que se ven muchos colores, pero por ejemplo, a ver, hagamos zoom en alguna parte. Acá, eh, en este dice que son 7. Entonces, aquí se nota claramente que son 7 píxeles y acá, por ejemplo, son 8. Entonces, acá son 8 píxeles, ¿se entiende? Entonces, cada una de estas áreas es una manzana. Por ejemplo, este 8 era una manzana y que tiene 8 píxeles. Este también tiene 8 píxeles. Este de acá tiene 4. Entonces, ahora que tenemos el conteo y tenemos nuestra capa de población, o sea que cada uno de los píxeles me dice la población, si lo dividimos, si dividimos la población en la cantidad de píxeles de una manzana, nos debiese entregar un aproximado de cuántas personas viven en cada píxel. Ya, eso es como la definición de densidad poblacional. Entonces dividimos población partido en contepix, le puse así. Y esto entonces nos da la densidad poblacional. Ya. Entonces, ahora que obtuvimos la densidad poblacional, podemos hacer los cálculos que queramos a nivel de cuenca. ¿Ya? Porque ahora sabemos que en cada uno de estos píxeles, un aproximado de las personas que viven en ese píxel. Entonces, si sumamos para cada una de las áreas de las cuencas, debiésemos tener un estimado para la cuenca total. Entonces, esta primera parte podemos resolverla de dos formas. Una es más intuitiva espacialmente y la otra ya tenemos que comprender muy bien cómo funciona el rstat zonal. Entonces voy a hacer primero la un poco más intuitiva, que para ello voy a necesitar tener un raster de estas áreas pobladas, de estas manzanas, que sea con un valor único. O sea, que tenga un valor 1 en donde están estas áreas y valor nulo donde no esté. ¿Ya? Entonces, aquí voy a crear este raster con un valor 1, con las mismas características. Entonces, miren, este raster que creamos recién solo tiene valores 1, o sea, solo me está delimitando dónde está el área poblada. Y lo que voy a hacer es interseccionar, conocer cuáles son esas áreas pobladas que están en cuáles cuencas. Para ello necesito que las cuencas también estén en un raster. Entonces, para pasar las cuencas a raster, voy a ver si es que tengo, había creado un campo, ya lo creé de la misma forma anterior, con un valor único, que son 8 cuencas, entonces son 8 números diferenciadores. Entonces voy a rasterizar las cuencas con ese campo, las mismas medidas. Si ven, entonces ahora tengo un raster que me diferencia con un número entero diferente para cada una de las cuencas. Entonces, ahora tengo este raster de las áreas pobladas, le voy a poner así, áreas pobladas,
y tengo este raster de las cuencas. Ya. Entonces ahora, para poder interseccionar y conocer qué partes de las áreas pobladas están en qué cuencas, yo podría multiplicar este raster de áreas pobladas con el raster de la cuenca. Como este raster tiene valor 1, si lo multiplicamos por cualquier número, va a dar ese número. Entonces, de esa forma, podemos identificar qué partes de las áreas pobladas pertenecen a qué cuenca. Entonces, simplemente multiplicamos las áreas pobladas por las cuencas. Ya, entonces, si ven, nos dieron las áreas pobladas, pero con el número de la cuenca a la que pertenecía. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, en que la cuenca tenía un borde extraño, nos cortó el área poblada con la forma de la cuenca. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma nos hace la intersección. Entonces, ¿por qué hice esta intersección? Para que pudiera verse las áreas distintivas de forma más intuitiva. Porque al final, lo que yo estoy buscando es la densidad poblacional para cada cuenca. Entonces, con el RStat zonal, puedo usar de base esta intersección que me delimita las áreas de interés que estoy buscando y el cover, la densidad poblacional, que recuerden que es la cantidad de personas estimadas para cada píxel. Entonces, sumamos los valores de cada píxel en cada una de estas áreas y me debiese dar un estimado de las personas que vivan en esas áreas. Para usar el RStat zonal debe estar la capa en entero 16. Entonces olvidé hacer eso. Lo haré rápido. Aquí con traducir le cambiamos a entero 16. Y hacemos la operación que ya expliqué. Ya. Entonces acá nuestro raster resultante que obtenemos es la cantidad de personas estimada que viva en cada una de las cuencas. Entonces acá, por ejemplo, en esta cuenca son 972.115 personas. Y así, para cada una de las cuencas. Ya. Y la otra forma que les decía que lo pudimos haber hecho más rápido, pero menos intuitivo, es simplemente poniendo de áreas las cuencas, porque esas son nuestras áreas de interés que estamos buscando como diferenciar. Y si usamos de cover la densidad poblacional, veremos que nos dará el mismo resultado numérico, pero distinto resultado espacial. Entonces depende de lo que a nosotros nos interese más, si representarlo espacialmente o si necesitamos el dato, cuál de las dos operaciones utilizamos. Pero si ven, es exactamente lo mismo. Voy a poner en paleta blanca. Son los mismos valores. 972, 473, 86.607, 50.000 y así. La única diferencia es que esta igual de todas formas me crea esta cuenca de aquí que no tenía ninguna área poblada. Entonces cuando usamos la intersección como base, no me la generó nomás porque ahí no había área poblada. Entonces no era parte de las áreas que estábamos buscando. Entonces ahí, como les digo, depende de lo que nos interese representar. Pero es el mismo valor numérico. Ya, entonces ahora lo que nos queda saber es la superficie que representan cada una de estas áreas para cada una de las cuencas y el porcentaje en las cuencas. Entonces, para poder hacer esto, lo que necesitamos hacer es contar la cantidad de píxeles en cada una de estas áreas y después, como conocemos el área del píxel, podemos aplicar una regla de 3 y sacar el área de las áreas pobladas por cada cuenca. Entonces, si no recordamos, estas capas están en sistema de referencia de coordenadas en UTM-19 Sur. O sea que sus píxeles se encuentran en metros. O sea que tienen un lado de 30 metros y por ende su área es de 900 metros cuadrados. Y eso en hectáreas, si quisiéramos expresarlo en hectáreas, corresponde a 0.9 hectáreas. Ya, entonces ahora nos falta conocer la cantidad de píxeles en cada una de estas áreas, que esto ya lo hicimos, o sea, es simplemente poner de base y de cover la misma capa que nos interesa analizar. No es necesario que sea la misma, pero es más sencillo que sea la misma, y usar el método de contar. Entonces aquí, esperen, voy a guardar.
Entonces aquí el conteo de píxeles es el que nos hace la cantidad de píxeles para cada una de las áreas pobladas dentro de cada una de las cuencas. Entonces esto lo voy a guardar como píxeles, áreas en cuencas. Píxeles, áreas en cuencas. ¿Ya? Porque está representando la cantidad de píxeles de las áreas pobladas en cada una de las cuencas. Ya. Entonces, la regla de 3 que nosotros vamos a expresar es que un píxel tiene un área de 0.9 hectáreas. Entonces, la cantidad de píxeles determinados en esta capa, ¿a cuántas hectáreas equivale? Y para eso simplemente debemos multiplicar por 0.9 esta capa y dividirla en 1. Partido en 1 no es necesario, pero para que quede bien expresada la regla de 3, no. Entonces, esto lo que nos va a entregar son las hectáreas de las áreas pobladas. Voy a guardar como hectáreas. Ya. Y de esta forma entonces obtenemos las hectáreas que representan cada una de estas localidades, no, de las áreas pobladas. Y ahora queremos saber qué porcentaje representan cada una de estas áreas dentro de la cuenca. Entonces, para eso necesitamos saber la cantidad de píxeles también de las cuencas, ¿cierto? De esta capa de cuencas, que ya la tenemos también. Entonces, para eso simplemente vamos a hacer el mismo procedimiento de contar píxeles, pero ahora para esta capa. Cuencas, conteo. Estos son los píxeles de las cuencas. Vamos a establecer la regla de 3 entonces a partir de los píxeles de las áreas en cuencas y los píxeles de la cuenca. O sea, los píxeles de la cuenca son el 100% del área y los píxeles de las áreas en cuenca, ¿qué porcentaje representan? Esa regla de 3 estamos expresando. Entonces sería los píxeles de áreas en cuenca por 100 partido en los píxeles de la cuenca. Aquí está. Ya, entonces esto nos va a entregar el porcentaje. Le voy a poner colores. Y si lo vemos acá, los valores que nos dieron, esta cuenca, que es costera entre la cuenca del río Concagua y la del Maipo, es la que mayor porcentaje de áreas pobladas representa en su superficie total. En cambio, por ejemplo, en la cuenca del río Maipo, que es gigante, es súper grande, es solo este cachito de acá. Entonces, 0,12% del total de la cuenca. Entonces, tienen sentido nuestros resultados. Pero bueno, así obtuvimos nuestros resultados. Como ven, hay muchas maneras de resolver el mismo problema y todo depende siempre de qué es lo que nos interesa representar, espacialmente y numéricamente. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones de esta herramienta. Espero haya quedado claro y mucho éxito.